Muy bien. Vamos a trabajar la parte de cómo realizar las pruebas de Kruskal-Wallis en Jamovi, así como la NOA. ¿Cuál la NOA trabajaron hoy? ¿Alguien me dice cuál la NOA acaban de hacer? Una vía, la normal. Sí, la de Sí. los rangos de Kruskal Walls. Ajá, esa es un análisis para grupos independientes cuando los datos tienen una distribución no paramétrica o una Sí, distribución por perdón, rangos. era la novia, sí, una vía, perdón. Ajá. ¿Y la NOA de una vía de qué tipo? ¿Cuál es el apellido de esa NOA? ¿De grupos independientes o de medidas repetidas? De grupos independientes. Exactamente, es la NOA más sencilla, ¿verdad? En la que solo tenemos una varianza verdadera, una varianza de error y la varianza total. Pero esa es la primera, por eso es que empezamos con esa, porque es la más sencilla, porque las diferencias que nosotros vayamos a ver, esperamos que se deban a la variable independiente que estamos manipulando, como en este caso, al ser grupos independientes. En el ejemplo que trabajaron en clase, esperamos que las diferencias observadas se deban al sexo. Cuando son medidas repetidas, se agregan elementos en la varianza de error. Por eso es que es un poquito más complejo la tabla como tal, pero por eso es que empezamos con grupos independientes, porque es la más sencilla, por decirlo así. Recuerden que cuando hemos visto ciertos tipos de análisis paramétrico, vemos como su contraparte no paramétrica. Por eso es que Kruskal-Wallis va con la NOA de una vía de grupos independientes, porque en Kruskal-Wallis vamos a aplicar el análisis cuando son grupos independientes también, cuando no son los mismos sujetos los que pertenecen a los grupos o a las condiciones de comparación. Vamos, ¿con qué quieren empezar? ¿Con Kruskal o con ANOVA? Levanten la mano los que quieren empezar con ANOVA. Crezca, crezca. Ah, Con no. Kruskal. Bueno, no, con ANOVA para ir en orden que lo vieron en el folleto, ¿verdad? Con ANOVA, con Andrea vieron No, primero el primero es Kruskal. Kruskal, sí. Disculpen. Bueno, vamos a empezar con Ah, no. Kruskal. Gracias. Voy a compartir pantalla. Déjenme compartir todo. Todavía están ingresando gente aquí. Muy bien. Tenemos entonces a Kruskal Wallis aquí. Recuerden que en el caso de Kruskal Wallis, voy a hacer esto más grande. Recuerden que en el caso de Kruskal Wallis, en el ejemplo específico que trabajamos, lo que queríamos ver era si hay un efecto de dos medicamentos distintos sobre el tiempo de reacción a un cierto estímulo. ¿Por qué tenemos tres grupos? Pues básicamente porque tenemos un grupo control, ¿verdad? Tenemos un grupo que no utilizó ningún medicamento y a todos se les midió el tiempo de reacción. En este caso no es un experimento puro porque no tenemos pretest y posttest, sino lo único que tenemos son tres grupos con tres condiciones distintas o si yo quiero comparar, recuerden, personas que estudian educación física con personas que estudian microbiología, con personas que estudian eh, enseñanza especial. Las personas que pertenecen a esos grupos son distintos. Si nuestra variable dependiente o la variable que medimos tiene una naturaleza de una distribución normal, entonces podemos hacer una NOVA de una vía de grupos independientes. Pero en este caso, no. Resulta que en el caso de Kruskal-Wallis, el tiempo de reacción, a pesar de que posiblemente la unidad era en segundos, estos valores no tenían una distribución normal. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. En este caso, lo que yo calculo es una H. ¿Algún comentario, pregunta hasta el momento? Todo bien. ¿Todo bien? Gracias, Manuel. Ok, entonces, ¿quién se anima a decirme cómo se acomodan estos datos en Jamovi? ¿Quién se anima primero a decirme cuántos renglones tengo que hacer o cuántas filas de datos necesito? No serían 13, pero Sí, exactamente, porque son
13 animales en total. Y recuerden que al ser grupos independientes, los animales que estaban en el grupo 1 son distintos a los del grupo 2, son distintos a los del grupo 3. Entonces yo voy a tener una fila por sujeto. Entonces vamos a abrir aquí Cruzcal. Entonces una vez que ya tenemos los datitos acomodados, voy a tener mi variable dependiente que yo le voy a poner el nombre. Yo le puse tiempo de reacción en segundos. Le voy a indicar al software que es una variable continua y eso es todo para esta columna de datos. En el caso de la siguiente columna, es donde yo le indico al software que estos primeros 5 datos pertenecen a los participantes del grupo 1, ¿verdad? Que si no me equivoco, el grupo 1 es el grupo control. Incluso aquí dice grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero recuerden que el programa es tan flexible que ustedes le pudieron haber puesto grupo control, grupo de medicamento, no sé, acetaminofén, y otro grupo de metformina. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Si al final, para su tabla de comparación, es más fácil tenerlo como grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pues ese es el nombre que ustedes quieran ponerle. Yo le puse grupo, pero también ustedes pudieron haberle puesto tipo de medicamento, por ejemplo. Muy bien. Una vez que ya tengo los datos acomodados de esta forma, donde le digo a Yamovi, tengo una variable de agrupación que es lo que se llama el factor fijo, que es mi variable independiente A, en el caso, perdón, sí, en el caso del Kruskal-Wallis, le voy a decir que compáreme esos tres grupos. Ahora bien, me voy a análisis, ya tengo mis datos listos, ¿verdad? Cuando me voy a análisis, Kruskal-Wallis lo estamos viendo con cuál es la contraparte paramétrica de Kruskal-Wallis. ¿Qué otro análisis vimos hoy? La no, profe. La ANOVA, ¿verdad? Entonces, ¿dónde creen que va a estar aquí en análisis? ¿En cuál de estas opciones? Venga, no. Muy bien. Entonces, va a estar en ANOVA. Vean que el programa separa ANOVAs paramétricas, en cuyo caso los datos tienen una distribución normal, y ANOVAs no paramétricas. Entonces, aquí lo van a encontrar. Lo ven aquí, ANOVA de un factor, Kruskal-Wallis. Entonces, es muy sencillo. Se van ahí. ¿Qué fue lo que se midió? El tiempo de reacción. Exactamente, entonces esa va a ser mi variable dependiente. Y mi variable de agrupación va a ser, valga la redundancia, grupo. Eso es todo. Se supone que ya me hizo los análisis. Entonces, voy a abrir aquí. Cuando a veces pego la ventana de esta forma y entro en pánico, es porque lo cerró un poquito. Entonces recuerden que utilizando estos tres puntitos, ustedes pueden hacerlo más grande o más pequeño. ¿Lo ven? Entonces ya me hizo aquí el análisis. Vean que tiene un error ortográfico porque dice no paramédico, pero es no paramétrico. Entonces, ¿cuánto les dio la H aquí en los análisis que hicieron a mano? 10,68. Entonces, si yo me voy a esto es como una nova de un factor, pero es un tipo de Kruskal-Wallis. El equivalente es como un análisis similar a un análisis de chi cuadrada, por eso el estimado que me da aquí es una chi cuadrada, pero esta es igual que la h. El resultado es ligeramente diferente, pero la conclusión va a ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes preguntan por la h, es este 10,71, porque es similar a un análisis de chi cuadrado, porque es un análisis no paramétrico. ¿Con cuántos grados de libertad? Dos, porque los grados de libertad es la cantidad de grupos de comparación menos uno. Y recuerden que en este caso no necesito una H tabular ni dibujar una curva y ver si la H calculada es mayor o menor a la H tabular, porque el software nos da la significancia exacta. Por eso es que no hago esa comparación. ¿Cuál es la P en este caso? 0,005. Esa es la significancia. Con base en esta P, ¿qué concluyo? ¿Quién me levanta la mano y me dice?
¿Cómo era la pregunta, profe? Perdón. O Con sea, base en esta P, ¿cuál sería la conclusión si lo que quieren es comparar tiempo de reacción entre grupos? Primera pregunta, ¿esta P es significativa o no es significativa? sí. Significativa. Sí, ¿verdad? Es diminuta, Ujú. ¿verdad? Esto es mucho menor a 0.05, ¿verdad? Esto es como si 0.5 fuese 50 y 0.05 es 5. Es un valor muy pequeñito, muy Es pequeñito comparado. menor a 0.01. Exactamente, incluso. Entonces, Juan Diego, ¿cuál es la conclusión? Y la conclusión es que sí hay diferencias entre los grupos, entre las mediciones. Exactamente. Y recuerden completar la historia. Si hay diferencias en qué. Es que ahí es donde, no, ahí sí está más complicado, porque como son tres grupos, Ajá. Pero ¿cuál es la variable dependiente? Cuénteme. el tiempo de reacción. Exactamente. Entonces, el cuento completo de la conclusión tiene que decirme, muy bien, Juan Diego, gracias. Tiene que decirme, ¿hay diferencias o se acepta HI o se rechaza HO? Si existen diferencias significativas entre los grupos en cuanto al tiempo de reacción. Ahora bien, eh, esto lo voy a explicar como someramente porque todavía no han visto POHOC de Tukey, pero cuando tenemos tres grupos de comparación, como en este caso que teníamos grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y si encontramos diferencias significativas, nos interesa saber entre cuáles grupos hay diferencias. ¿Por qué? Porque puede ser que el grupo 1, que era el grupo control, es diferente al medicamento 3, al medicamento B, perdón, pero no es diferente al medicamento A. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos eso? En estadística paramétrica es muy sencillo. Si encontramos diferencias significativas, vamos a ver las diferencias en los promedios. ¿Cuál fue el que tuvo el promedio más grande? ¿Cuál fue el que recorrió los 100 metros más rápido? Y podemos decir, con base en los promedios, luego de hacer lo que se llama el análisis post-hoc, que el que primero que vamos a ver se llama Tukey, podemos decir entre cuáles son diferentes y cuál es mayor que cuál. En este caso, esto no lo tienen en el folleto, pero el software nos permite hacer ese análisis post-hoc para ver si la diferencia es de control con el 1, control con el 3, pero quizás no hay diferencia entre los medicamentos. Me explico, hay diferencia entre control, entre no tomar nada y tomar el medicamento A. Puede haber diferencia entre no tomar nada y tomar el medicamento B, pero puede ser que entre medicamentos no haya diferencia. Y para eso hacemos un análisis post-hoc. Este análisis se justifica, repito, solamente cuando hay diferencias estadísticamente significativas. Ya yo establecí que sí hay diferencias entre grupos. En el caso de esta técnica no paramétrica se llama DSCF, que también es un nombre, son unos apellidos. Doas Still, Critchlow, Fligner. No sé si estará bien pronunciado, pero por eso es DSCF. Y lo que me va a decir es entre cuáles grupos hay diferencias. Ahora bien, se llama comparaciones 2 a 2 porque en inglés se llaman pairwise comparisons. Si algún día encuentran la literatura en inglés, porque lo que hace es hacer comparaciones pareadas, que es lo que les estoy explicando. Aquí lo que me calcula es un estadístico de comparaciones entre grupos y luego me da una significancia. En este caso, ¿qué me dice? El término de interpretación de la significancia es similar. Entonces, aquí me está diciendo yo quiero saber si grupo 1 es diferente al grupo 2. ¿De acuerdo con esta P tan chiquitita? Sí, son diferentes el grupo 1 y el grupo 2. Estoy grabando ahora, sí, perdón, de pronto me dio como un pánico. Ahora, entre grupo 1, que era el control, y el grupo 3, también hay diferencias significativas. Vean esta P, 0.038. Pero resulta que es el cuento que les estaba haciendo, que entre grupo 2 y grupo 3 no hay diferencias, que grupo 2 y grupo 3 los dos recibieron medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí concluiría que sí hay diferencias con no recibir un medicamento en cuanto a la velocidad de reacción, pero entre medicamentos no hay diferencias. ¿Preguntas? Estamos. Bueno, voy a cerrar por acá Cruzcal. Voy a dejarlo ahí de ladito. ANOVAs, pasamos de una vez a las ANOVAs. Entonces, eh,
Para la próxima vez que veamos a Novas, quisiera que alguien tenga, ojalá Yamovi abierto y se anime a compartir pantalla y le ayudamos a acomodar los datos. ¿Está bien? Para que lo prevean. En este caso, en la ANOVA de una vía que trabajaron hace un ratito, de grupos independientes, lo que establecía el problema era lo siguiente. En un grupo de secundaria se quiere determinar si existen diferencias significativas en el nivel de hemoglobina entre las muchachas y los muchachos. Para ello selecciona una muestra, encontrándose los siguientes resultados. De acuerdo con estos análisis, tengo aquí la lista de sujetos, pero yo tengo 5 hombres y 5 mujeres. Los datos de los hombres van a ser distintos a los de mujeres, entonces yo necesito de nuevo 10 filas, ¿verdad? En Yamovi. Y necesito la categoría sexo, porque tengo que decirle que ese es mi factor de comparación. Las hipótesis, la nula dice que no hay diferencias entre hombres y mujeres y la alterna dice que sí hay diferencias. Con base en eso, el software prácticamente me va a dar los resultados de esta tabla a partir de el cuadrado medio y a partir de la suma de cuadrados, solo que los organiza un poquito diferente, porque me presenta primero los grados de libertad, luego el cuadrado, y luego la suma de cuadrados y luego el cuadrado medio, pero ya lo vamos a ver. De acuerdo, esto es muy importante porque como Yamovi prácticamente me da la tabla, entonces, eh, entonces luego para hacer análisis post hoc nos va a ser muy útil. Ahorita les explico bien por qué. Muy bien. Entonces, si me voy a Yamovi por acá, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Mis datos se tienen que observar de la siguiente manera. Yo le tengo que decir, si comparamos con los datos de aquí, yo le tengo que decir, disculpen si los estoy mareando, es que estoy viendo cómo puedo ajustarlo mejor. Yo le voy a decir que estos primeros datos que ingreso aquí son hombres, ¿verdad? Y los siguientes 5 datos son de las chicas. Una vez que ya yo le digo eso al software, ya puedo hacer los análisis, porque también tengo que decirle que una es una variable continua y la otra es una variable dicotómica, ¿verdad? O nominal. Análisis, facilísimo. Me voy a ANOVA. Ojo aquí. El software me va a hablar de ANOVA de medidas repetidas. Siempre que yo tenga ANOVAs de medidas repetidas en cualquier factor, uso esta opción. Pero como no hemos visto las ANOVAs de medidas repetidas, me voy a ir a ANOVA que no diga nada de medidas repetidas, ¿de acuerdo? Que son estas dos primeras. ¿Qué es un ANCOA? Un análisis de covarianza que no vemos en el curso. ¿Y qué es una MANOVA? Un análisis multivariado, una MANCOA, un análisis multivariado de covarianza, que son muy chivas, pero tampoco los cubrimos en el curso. Si a alguien le interesa, con mucho gusto podemos hacer un segundo curso de estadística. Entonces, ahora la pregunta clave. ¿Voy a hacer una ANOVA de un factor o una ANOVA sencilla? Puede ser que las dos les den el mismo resultado porque estas dos son de grupos independientes. Pero quiero que escojan la opción ANOVA porque es la que me da la varianza explicada, el omega cuadrado. Lo vieron, ¿verdad? Hace un ratito con Andrea. El omega cuadrado es lo que me dice qué porcentaje de la variabilidad que yo estoy observando se debe a la variable que estoy manipulando. En este caso, la variable que yo decidí manipular o que decido escoger como variable independiente es sexo. Entonces, el omega cuadrado lo que me va a decir es qué porcentaje de la variabilidad que yo estoy observando en los datos se debe a que unos eran hombres y a que otros eran mujeres. ¿Variabilidad en qué? En la hemoglobina. Y no se debe necesariamente a que unos eran vegetarianos o no, o a que uno tenía una hemorragia en el tracto gastrointestinal y no, y por eso tenía la hemoglobina más baja, ¿de acuerdo? Ese omega cuadrado lo que me dice es exactamente qué porcentaje se debe al sexo, que es la variable independiente que yo escogí. Me dicen si necesitan que vaya más despacio o repita algo. Sí, Repito. Sí, Isaura, Juan. ¿cómo me puede eso asegurar, cómo el omega me puede asegurar que la varianza no se debe
a algo como lo que usted acaba de decir con un n tan pequeño. En No sé si, en este caso lo puede decir porque los datos responden a una distribución normal, entonces el omega cuadrado aplica para análisis paramétricos. Si los ujú, datos tienen una naturaleza normal, eso quiere decir que es muy posible que sean representativos de una población. Entonces, a la hora que son representativos de una población, ya yo puedo hacer una serie de conclusiones a partir de un pequeño número de observaciones. Muchas veces no es tan fácil. Muchas veces hacemos análisis de potencia a priori para ver cuánta gente necesitamos para ser capaz, para ver cuánta muestra necesitamos para ser capaces de encontrar esas diferencias, si esas diferencias existen, que es la definición de potencia estadística. En este caso, el eta funciona así, perdón, el omega. Que de hecho, bueno, mencioné el eta porque el eta cuadrado también es un indicador de varianza explicada, pero el omega no es susceptible al tamaño de la muestra, el eta sí, el eta cuadrado. De hecho, vamos a tener un ejercicio sobre comparación de varianza explicada. Pero obviamente es muy, muy, muy difícil que en la vida real y más en ciencias sociales encontremos una varianza explicada del 100%. Entonces, esa es una muy buena pregunta, Juan Diego, porque sí, nosotros tenemos un cierto porcentaje que podemos explicar que lo que estamos observando se debe a la variable independiente, pero el resto no sabemos de dónde proviene, no sabemos si proviene de que de que unos ayunaron, otros no, no sabemos si proviene de que unos tienen de por sí la hemoglobina más baja por un tema genético o no, me doy a entender. sí, 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 De gracias. hecho, que un 15% más, un poquito más alto, de un 15-20% ya se dice que es una varianza explicada aceptable. Muy bien. Eh, ANOVA, ANOVA. De acuerdo. Cuando tengo grupos independientes. En este caso, solo una ANOVA sencilla de un factor, entonces la voy a hacer acá. ¿Por qué escojo ANOVA y no ANOVA de un factor? Porque vean el omega cuadrado aquí donde me da la opción. ¿De acuerdo? El de un factor no me da la opción. La variable dependiente es hemoglobina, paso para la derecha, y los factores fijos es sexo. No es necesario que marquen el modelo global porque lo que va a hacer es agregarles una línea más, pero con exactamente los mismos resultados. Aquí, primero, sin haberle pedido el omega cuadrado, perdón, se me cruzó ahí la comprobación de lectura. Sin haberle pedido, este blanquito es el análisis que acabamos de hacer, sin haberle pedido el omega cuadrado, ya yo puedo ver cuál es la conclusión. Si me voy aquí al análisis que ustedes hicieron a mano, en el que tenían que calcular la fuente, los grados de libertad, para obtener una F, esa F calculada les dio 18.18. ¿Cuál es la F calculada aquí? Exactamente la misma, ¿ok? Recuerden, no tengo que dibujar la curvita y ver cuál es la F tabular porque me da la significancia exacta. Algo que quiero que observen aquí es que la varianza verdadera proviene ¿de dónde? Proviene de la variable independiente que yo estoy manipulando. Entonces, por eso es que el equivalente a este cuadro de ANOVA, la variable verdadera se refiere a la variable independiente sexo. ¿Lo vieron? Entonces, este va a ser la suma de cuadrados de su variable varianza verdadera, los grados de libertad de su varianza verdadera, que es en este caso 1, y su F. Como son grupos independientes, solamente tengo una fuente de varianza verdadera y solamente tengo una fuente de error, que la varianza de error en este caso es igual. La suma de cuadrados da 17.6 y la suma de cuadrados de los residuos es 17.6. Cuando yo veo la palabra residuos o en inglés residuals, casi siempre se refiere al error o a la varianza o en este caso las diferencias a las cuales yo no estoy segura a qué se deben esas diferencias. Por eso es que al final esta F, si las diferencias de acuerdo con el sexo son muy evidentes, esta F va a ser una F grande. Si yo tengo una F grande, a la hora de dividir varianza verdadera entre varianza de error, voy a tener una P chiquitita. También vamos a tener un ejercicio en el curso. Si el numerador es grande,
el resultado va a ser grande, ¿verdad? Porque voy a dividir un número más grande entre un número más pequeño. Casi siempre que tengo F's grandes, tengo P's pequeñas, o sea, sí hay diferencias significativas. Más o menos, ese es el cuento. Entonces, igualmente, a partir de acá, concluyo, porque esta P es muy pequeñita, rechazo la nula o, en cristiano, acepto la alterna o acepto la hipótesis de investigación y voy a decir que con toda la seguridad, a pesar de que es una muestra chiquitita, sí existe diferencias significativas en qué, en el nivel de hemoglobina entre los hombres y las mujeres. Es más, podríamos hacer la comprobación de los supuestos para ver si en efecto estas variables tienen una distribución normal y en efecto cumplen el principio de homocedasticidad, que lo vimos con Levin, ¿se acuerdan? Para ver si los datos eran homogéneos. Recuerden que cuando yo hago pruebas de normalidad y de homogeneidad, yo quiero encontrar una P grande, porque quiero decir que los datos no son distintos a datos normales en una población y que los datos no son distintos y que no son distintas las varianzas. Entonces, rápidamente, esto es un bonus que les estamos regalando y que dice, la prueba de homogeneidad, lo que me dice aquí en la prueba de Levin, vean, no es significativo. Recuerden que Levin y Shapiro, por ejemplo, son al revés. Yo más bien no quiero encontrar diferencias, quiero encontrar P's grandes. Entonces, Levin, no es significativo. Los datos sí son homogéneos o la homogeneidad de las varianzas de la hemoglobina de los hombres y de las mujeres se comportan de una manera homogénea. Shapiro, no es significativo. Los datos que tengo a la mano de hemoglobina tienen una distribución similar a una distribución normal en una población. Por eso es que mis hallazgos pueden ser relativamente generalizables o relativamente cierto que eso va a suceder o esas diferencias van a existir si yo midiera a todos los hombres y a todas las mujeres. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la hemoglobina. Más o menos. Sí. Ok. Algo muy chido que también nos Ahora, permite hacer ya muy... Dígame, Juan. igual se trabajaría con un P de 0.05, pero más bien mayor que eso. En ese caso, Exactamente. ok, Exactamente, sí, el valor de referencia es, yo voy a decidir si rechazo o acepto la nula o la alterna. Recuerden que las pruebas de los supuestos tienen su nula y su alterna, ¿verdad? Tienen sus hipótesis, es lo mismo, es un análisis paramétrico. Solo que lo que yo quiero hacer en este caso es comparar con la población que tiene una distribución normal o con la población cuyas varianzas son homogéneas. Por eso yo no quiero que sean diferentes mis datos a esos supuestos de población. Pero el nivel de significancia es el mismo. entiendo. Gracias. Perfecto. Con gusto. Muy buenas preguntas, gracias. Ahora, como tengo luz verde, son homogéneos, son normales, ya yo hago mi conclusión. Ahora bien, yo le puedo pedir el valor de eta cuadrado y me lo va a agregar aquí a la tablita. Este es 0.63, de acuerdo con lo que acabamos de explicar. ¿Quién se anima a decirme qué es este 0.63? Quiere decir que el nivel de hemoglobina en los hombres es mayor, profe. Sí, en este caso, perdón, en la omega cuadrado. Ujú. Sí, es una varianza explicada. En este caso, sí. Sí, ¿verdad, Hernán? Espérense, tengo el forro aquí. Sí, exactamente. Yo puedo decir que es mayor, incluso a partir de la significancia de la F, ¿verdad? Porque ya yo ahí digo que hay diferencias significativas. Y este omega, recuerden que lo que me da es la varianza explicada. Entonces yo digo que en un 63% de los casos, el hecho que los hombres tengan una hemoglobina mayor que las mujeres se debe a que son hombres. ¿Me explico? Se debe a mi variable independiente sexo. Más o menos ese es el cuento de la interpretación de la varianza explicada. Porque mi varianza explicada, este 0.63, yo lo paso a porcentaje. Y es en función de mi variable independiente, de mi factor de comparación, que en este caso es sexo. Esto lo pueden leer y releer y estudiar porque es clave que podamos entender estos modelos más sencillos de ANOVA en el que solo estoy comparando una vía
de variable independiente para luego empezar a meter medidas repetidas, más de 2 grupos de comparación. Resulta que no quiero comparar solamente hombres y mujeres, sino que quiero comparar hombres y mujeres y los que viven en zonas altas y los que viven en zonas bajas para ver esa hemoglobina. O puedo tener un modelo en el que quiero comparar hombres, mujeres de zonas altas, de zonas bajas, los mido antes y los mido al final de un tratamiento con eritropoyetina. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí va el cuento. Ya esa no sería una nova de una vía, ya esa sería una nova de 3 vías, el último ejemplo que les acabo de dar. Entonces, preguntas. ¿Qué nos falta aquí? Profe, perdón. Sí, dime. Este dato, pues, que al final pedimos, ¿verdad? Del omega, siempre va a ser como del 50% para arriba. O, No, o, ¿O no. qué pasa si Y es menor, digamos? ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿cómo puedo decir yo? No sé si esto hubiese dado 23%, digamos, ¿qué significa eso entonces? significa que a pesar de que hay diferencias significativas a partir de mi muestra, esas diferencias no se explican tan fácilmente por el hecho de que eran hombres o por el hecho de que vivían en una zona alta o baja o por el hecho de que se tomaron un medicamento. No se deben necesariamente a mi variable independiente. Pero vamos a ver, siempre, si yo encuentro esas diferencias significativas es porque esas diferencias existen. Pero ¿qué las explica en cierto porcentaje? Eso es lo que me dice el omega cuadrado. De hecho, hay un ejercicio súper interesante que muchas veces yo puedo tener omegas cuadrados grandes, que quiere decir que sí, que la variabilidad en mis datos se debe al sexo o se debe a lo que yo manipulé, así los puse a hacer ejercicio o no, eh, con omegas cuadrados grandes, pero a veces no da significativo. Eso lo que me dice es que yo no medí la suficiente cantidad de personas para ser capaz de detectar esas diferencias, pero esas diferencias parece que sí existen. Entonces, más o menos así es como la utilidad. Son complementarias, pero el ejemplo del libro de texto es una P pequeñita con una omega cuadrado súper buena, que es, y a veces pasa con datos reales. Si yo tengo experimentos muy bien controlados en las que disminuyo mi varianza extraña, yo podría con mucha mayor certeza decir que las diferencias que yo estoy observando se deben a lo que yo manipulé. ¿Está bien? Gracias, profe. Aquí lo único que nos falta es el gráfico, ¿verdad? Para ver a partir del gráfico y a partir de los promedios, porque así yo le doy el apellido a mis conclusiones. Yo a partir de esto digo, sí o no hay diferencias significativas, pero si sí hay diferencias significativas, tengo que decir quién es mejor que quién, cuál grupo rindió mejor, cuál grupo o cuál sexo o cuál lugar de procedencia o cuál carrera o cuál medicina es la que me dio mejores resultados. Entonces, ustedes van a encontrar aquí en medias marginales estimadas. ¿De acuerdo? ¿Vieron esta pestañita? Recuerden, posiblemente Yamovi se les presente de esta manera. Entonces, en comprobación de supuestos fue el ejercicio que yo hice de Levin y Shapiro. Shapiro es para normalidad, Levin es para homogeneidad de varianzas. Y en medias marginales estimadas es donde yo encuentro el gráfico. Mi recomendación es que hagan los gráficos en otro programa porque este solamente nos va a dar gráficos como muy sencillitos. Igualmente son útiles para las tareas, son útiles para que ustedes estudien, son los gráficos que van a venir en el examen, pero si usted en su publicación yo le recomendaría usar otro programa, incluso un Excel a veces hace mejores gráficos. ¿Qué le tengo que decir? Tengo que decir que quiero que me calcule las medias marginales según sexo, ¿verdad? Que es mi variable. Entonces lo que hago es pasar sexo a la derecha. Y ya, lo que me va a calcular esas medias marginales son los promedios. Entonces, ya aquí me está diciendo cuál es el promedio en teoría debería ser un gráfico de barras, si ustedes quieren presentar estos datos de mejor manera. Y compara hombres contra mujeres. ¿De acuerdo? De acuerdo con este gráfico, ¿cuál es el cuento? Que los hombres tienen en promedio una hemoglobina, que es mi variable dependiente, por eso va en el eje Y mayor en comparación con las mujeres. Y no solamente mayores, estadísticamente significativo o
significativamente mayor. ¿De acuerdo? Incluso pueden decirles que les presenten aquí la tabla de medias marginales y les va a dar el promedio exacto de 16.20 contra 12.20. Vamos a ver si es cierto, si tenemos los promedios aquí. ¿Lo ven? 16.20 promedio de hombres contra 12.2 el promedio de mujeres a la izquierda. ¿Está bien? Preguntas aquí hasta el momento. No, excelente. Eso es el análisis. Solamente nos falta la comprobación de lectura que corresponde el día de hoy. Les aclaro rápidamente, ¿por qué no hago prueba POHOG aquí? Recuerden que el POHOG, como el que hicimos en el caso de Cruz-Cal-Wallis, era para ver si la diferencia era entre grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 3, grupo 2 o grupo 3. Aquí no, porque solamente tengo hombres y mujeres. Si tuviese hombres, mujeres, otro, o si la variable fuera género, género es un espectro, entonces podemos tener 3, 4, 5 géneros. Ahí sí ocupo hacer un POHOG porque quiero saber entre cuáles, pero como aquí solo comparo dos, no necesito hacer un POHOG. ¿Está bien? Entonces voy a dejar esto por aquí y vamos a cerrar con la comprobación de lectura. Para la comprobación de lectura, que corresponde el día de hoy, es estimaciones del tamaño de efecto. Esto es sumamente útil porque nos permite conocer cuál es la contribución relativa de un factor en mi variable dependiente, cuál es el efecto específico de un factor sobre mi variable dependiente. Los análisis comunes no siempre nos dan tamaños de efecto, por eso es que tenemos que hacer un análisis aparte en el que calculamos tamaños de efecto a partir de los promedios que comparamos. Esto es importantísimo que quede claro porque es la carnita del curso de metaanálisis. ¿Por qué se recomienda en muchas ocasiones reportar tamaños de efecto? Porque los tamaños de efecto son una medida, una medida estandarizada o son un valor que es comparable entre estudios, entre poblaciones, porque no tiene unidades. El tamaño de efecto no está en miligramos, no está en la unidad de mi variable dependiente, no está en segundos, no está en gramos sobre centímetro cuadrado. No tiene unidades, por eso es que es comparable. Y el tamaño de efecto muchas veces no es susceptible al tamaño de la muestra. Entonces, a veces no encontramos diferencias significativas en nuestro estudio, pero tal vez era un estudio pequeñito con una muestra pequeñita, pero nos interesa calcular los tamaños de efecto porque puede ser que el efecto en realidad haya sido grande. Entonces, por eso es que los tamaños de efecto también tienen niveles para decir es un tamaño de efecto pequeño, moderado o grande, de acuerdo a diferentes puntajes. Estos tamaños de efectos es importante, bueno, que ustedes lean todas las instrucciones. Básicamente vamos a tener fórmulas para calcular tamaños de efecto. Si lo que queremos es ver cuál es el tamaño de efecto y yo tenía un grupo control y un grupo experimental. Entonces quiero saber cuál es el tamaño de efecto. Si me da un efecto de 0.5, yo podría decir que es un efecto de 0.5 que depende de que un grupo era control y un grupo experimental, o depende del medicamento que di a tomar. O si tengo un pretest y un posttest, yo quiero saber si las personas respondieron, en qué magnitud esas personas respondieron a mi programa de entrenamiento contra resistencia y resulta que lo que me di fue porcentaje de grasa corporal. Si yo tengo solo un grupo de comparación, o perdón, si solo tengo un grupo, solamente tengo un pre y un post. En ese pre a post yo puedo hacer una T o una no de medidas repetidas, pero también puedo calcular un tamaño de efecto de pre a post. Entonces ahí ya no sería, los tamaños de efecto tienen apellido también. Entonces, tamaño de efecto de Cohen, porque el tamaño de efecto de Cohen es para calcular diferencias entre grupos. Por ejemplo, si tengo un grupo control y un grupo experimental, por eso es M1, el promedio del primer grupo, menos M2 como el promedio del segundo grupo entre la desviación estándar combinada, que aquí está la fórmula para calcular la desviación estándar combinada y explica qué es la varianza, que es el N el tamaño de muestra del grupo 1, el N2 tamaño de muestra del grupo 2 y así sucesivamente. Si yo tengo simplemente
lo que se llama un diseño entre grupos, en el ejemplo que les ponía, un grupo que solamente hizo pesas y solo los mediantes y después, ya ahí no puedo calcular el tamaño de efecto de Cohen. Déjenme, les hago esto un poquito más grande. Ahí tengo que calcular el delta de Glass, que también es un tamaño de efecto, solo que aquí lo que utiliza es el promedio del post-test, M2, menos el promedio del pretest entre la desviación estándar, pero del pretest. Entonces, esto es importante, como les decía, porque dependiendo del diseño de los estudios individuales que ustedes vayan a querer usar en su metaanálisis, así es el tipo de tamaño de efecto que ustedes tienen que calcular. Si son diferencias en intragrupos, que serían la misma gente medida al inicio y la misma gente medida al después, o si es diferencias entre grupos o en inglés between, el intra en inglés lo van a encontrar como el within groups y el entre es el between groups. Esa fórmula se aplica de manera distinta. Entonces, tienen la explicación, el delta de Glass, perdón, el delta de Glass, la D de Cohen, y viene un ejercicio. ¿A partir de qué? A partir de la lectura de Fritz. Entonces, a partir de la lectura de Fritz, ustedes van a ver qué es la magnitud de este tamaño de efecto y cómo lo interpreto. ¿Qué es un tamaño de efecto 0.2? ¿Será que es un tamaño pequeño, grande? Entonces llenan esta partecita gris y van a calcular un tamaño de efecto usando la D de Cohen. ¿Con cuáles datos? Con los datos de la TED Student de la página 27. Entonces, de 29. Entonces, si nos vamos aquí a la página 29, recuerdan, la orientadora de un colegio desea saber si existe diferencia en la autoestima. Tenía datos de autoestima para hombres y datos de autoestima para mujeres. Tengo el N, que es cuántos sujetos por grupo, tengo el promedio y tienen que calcular la desviación estándar. Entonces, ¿cómo les recomiendo calcular la desviación estándar? Facilísimo con Excel, o le piden la estadística descriptiva Yamovi de esos datos y les da la desviación estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito para calcular la D de Cohen? Necesito promedio de hombres, promedio de mujeres y la desviación estándar combinada, que la saco con la cantidad de sujetos en el grupo 1, la cantidad de sujetos en el grupo 2, en este caso la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres y la varianza, que la varianza nadie se los va a dar, usted lo tiene que calcular. ¿Cómo? Haciendo la desviación estándar al cuadrado, muy fácil. Pero también el concepto de varianza es importante que lo tengan claro para metaanálisis. Y ya, esa es la comprobación de lectura, pero para eso necesito que se lean, que encuentren cómo llenar ese cuadrito con respecto a cómo interpretar tamaños de efecto a partir del artículo de Fritz, que es este que tienen en mediación virtual. Es más, se lo subrayé, muchachos y muchachas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, ¿hay que leer todo el artículo o solo la página 6 y 7? Lea todo el artículo, si quiere. Mi Ok, recomendación es que lean todo el artículo, sí, pero sí. pueden enfocarse en la página 6 y 7 y puede que Bueno, ahí haya esté lo que necesiten. Pero mi recomendación es que cuando encuentren artículos de este tipo, les va a ayudar muchísimo a entender cómo se calculan las cosas, cómo se interpretan y más que cómo se calculan y cómo se interpretan, la utilidad que puede tener de acuerdo con el tipo de proyectos que estamos planteando en el curso de taller, de acuerdo con el tipo de datos que yo estoy usando en mis investigaciones. Isaura, Ah, dígame, pero con respecto a los cálculos en la tarea, ¿sí? ¿esos cálculos los tenemos que hacer a mano o los tenemos que hacer con programa? No, háganlos a mano. A mano es solamente aplicar esta fórmula, Ajá, perdón. sí, y Jamovi nos da los tamaños de efecto y eso, como para corroborar. No, le pueden corroborar aquí, porque hay calculadoras de tamaños de efecto en línea.
Y Jamovi sí tiene para tamaños de efecto también. No todos los análisis, no todos, algunos. Ok. Les recomiendo pueden usar calculadoras en línea siempre y cuando sean de una fuente fiable, por ejemplo esta que es de una universidad. Cuando vean .edu al final, casi siempre es un dominio de una institución de educación superior. O el de psicométrica, que es de Wolfgang y Leonard. Pero en realidad es muy sencillo calcular Cohen. Nada más necesitan tamaños de muestra, desviación estándar y promedios. ¿De acuerdo? Y aquí viene el paso a paso. Preguntas. Se supone que las comprobaciones de lectura son para trabajar en clase, nos quedan como 20 minutos de clase, pero en 20 minutos puede ser que no les dé chance de hacer el cálculo. Entonces, esto va a estar habilitado hasta el lunes a la medianoche para que lo suban. Y en mediación virtual en, se los puse, si no me equivoco, en Word, sí, se los puse en Word y en PDF, por si lo quieren, para que en Word escriban. Está bien. Y en el cálculo del tamaño de efecto de Cohen tienen que venir los cálculos. Entonces, igual pueden anotar como los datos que les van dando, los numeradores, los denominadores y cuánto les dio. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, podemos hacer esto en papel y tomar una foto y subirlo o lo hacemos Claro que en... sí. No. También lo pueden hacer en papel y subir una fotillo. Ok, No tengo ningún problema con eso. Pueden imprimirlo o lo hacen los cálculos en papel y lo suben. Pero recuerden que lo que tienen que hacer es el cálculo y llenar esta interpretación con base en la lectura. Bueno, 6:19. De mi parte voy a pausar un momento.